Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Hoy, en que la gesta nacional española se ha escrito con la sangre de 6 hombres, lo reconozca o no su presidente, lo reconozcan o no muchos de sus ciudadanos, vamos a hablar en nuestro espacio de la gesta española de otra forma de hacer España. Y por eso saludamos a José Javier Esparza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De qué hablamos hoy en nuestro espacio de historia? Pues vamos a hablar del Galeón de Manila, que a la gente le sonará así una cosa como de más extravagante. Pero cuando piensas que esos mantones que trae de vez en cuando Pilar Cisneros vienen precisamente de ahí, y gracias a este barco, es que lo del Galeón de Manila fue una aventura fantástica. Las gestas nacionales se escriben de muchas maneras. Se escriben con las armas, con el espíritu, con los arados, con las plumas. Bueno, también se escriben con el comercio. Y en España, además, se han escrito casi siempre en barco. Bueno, pues de barcos precisamente se trata. Porque fue una auténtica gesta náutica y comercial. El Galeón de Manila, la nao de la China, como se llamaba. Es que fue la primera ruta estable que cruzó el Pacífico en dirección a América y vuelta. Nadie nunca antes lo había hecho. Y eso es lo que hizo España con este barco. Por eso la gente cantaba un mantón de la China. China. Claro, el mantón venía de la China vía Manila hasta España. Una ruta que duró casi 3 siglos y que constituyó desde luego una hazaña técnica, humana y económica. En la época en la que hablamos, en el siglo XVI, evidentemente la navegación todavía está a expensas de los vientos y las corrientes marinas, y buena parte del planeta está sin descubrir. Las dos grandes potencias son Portugal y España, y ambas se han repartido los océanos. Exactamente, a Portugal le ha tocado, pues con aquella línea en torno a Brasil, ¿verdad? Cruzando Brasil, mejor dicho, le ha tocado la costa brasileña, las rutas africanas, el Océano Índico, y a España le ha tocado el Atlántico Norte, la costa pacífica americana, y bueno, cuando Legazpi y Urdaneta llegan a Filipinas, pues también le ha tocado el Pacífico, desde América hasta las Filipinas. Todo este reparto, hay que recordar que tenía una función, que era llegar al mercado de Extremo Oriente, de China, India, Japón. ¿Por qué? Porque la vía mediterránea la habían cerrado los turcos. Entonces había que hacer un viaje enorme, ya fuera bordeando África, ya fuera a través del globo entero, para llegar hasta el mercado oriental. ¿Y qué significaba el mercado oriental? Significaba el deseo de las mujeres, las fantasías, el lujo, el valor de las mercancías, cosas a veces superfluas, pero muy escasas, y que desde luego eran rarísimas en Europa. Piensen entonces las porcelanas y las sedas, los marfiles y las maderas lacadas, las especies, también rarísimas en Europa. Exactamente. Y claro, la corona que consiguiera patrocinar el tráfico de todas estas cosas, pues iba a obtener una fuente de ingresos que te puedes imaginar. Ya no solo por la venta directa de todas estas cosas, sino también por el enorme comercio que había en torno a la distribución a otros mercados de todos estos productos, ¿no? Y claro, España necesitaba ese dinero. Carlos I había construido un imperio lleno de gloria, pero carísimo. Y Felipe II quiere mantener la gloria, pero es perfectamente consciente de que eso hay que pagarlo, ¿no? Y bueno, además, en el caso de España, como de costumbre, ya no es solo la cosa comercial. Además, pues entran las motivaciones religiosas fundamentales, las consideraciones políticas y militares, y así se marcharon a Filipinas. Por todas estas cosas, Felipe II decide promover bases fijas, una serie de bases fijas en Filipinas. Magallanes y Elcano habían demostrado que era posible llegar hasta allí desde América, y Urdaneta demostrará que además es posible volver, cosa esencial en un tiempo en el que, insisto, la navegación dependía de las corrientes. Claro, no, hay que ponerse en la piel de aquella gente que se subía a un barco para averiguar si había una ruta, y sabiendo que si no la había, lo más probable era que murieran. Claro, gente de un valor extraordinario. Bueno, pues con ese arrojo, con muchísimos conocimientos cosmográficos y con una pericia marinera extraordinaria, los españoles descubrieron que sí que había un camino para volver desde Filipinas hasta América. Era la corriente de Kuroshio, en el mar del Japón. Y bueno, sentada la ruta, se abrió el mar.
El primer barco zarpó en 1565 y con este viaje se selló el destino de las Filipinas durante 3 siglos. No iban a ser una simple posesión colonial en un lugar remoto del Pacífico. Las Filipinas y sus ciudades, Manila, Luzón, Cavite, iban a ser el centro del comercio oriental. Es que se convirtió en algo impresionante, es decir, centenares de buques chinos acudían permanentemente a aquellos puertos españoles en Extremo Oriente, también centenares de marinos españoles, como antes los portugueses, construyeron su red comercial con los mercaderes asiáticos. Debió de ser algo impresionante. El fruto de todo ese comercio se almacenaba en un recinto enorme que se llamaba el Parián de los Angleyes. Era un gigantesco mercado de abastos, un enorme almacén. ¿El Parián de los Angleyes? De los Angleyes, sí señora. No entiendo nada. ¿Tú no entiendes la expresión? Se llamaba así, el Parián de los Angleyes. Y una vez al año, a veces 2 veces al año, pero bueno, una vez al año embarcaba en el famoso galeón de Manila. Y en esto consistía el galeón de Manila. Todas las mercancías que habían sido adquiridas a los mercaderes del Extremo Oriente y almacenadas en Manila, una vez al año marchaban hacia América. Bueno, la partida del galeón era el auténtico eje de la vida local en la Manila de aquel tiempo. Hablamos del siglo XVI. Era una auténtica fiesta, ¿eh? Hay una crónica de la época que nos describe cómo era el ambiente de Manila cuando zarpaba el galeón. Fíjate cómo lo describen. Antes de que el galeón zarpe, Manila entera se lanza a la calle en fervorosa procesión para invocar la ayuda divina en su singladura. Tañen alegres todas las campanas de la ciudad. En cabeza de la procesión avanza una imagen del gran navío. Es el galeón mismo quien recorre las murallas de Manila, asistido por la devoción de los vecinos. Después, la procesión se dirige al puerto. Allí el arzobispo bendice solemnemente al galeón, a sus oficiales y a sus tripulantes. 7 estrepitosos cañonazos despiden al barco mientras las campanas de Manila siguen doblando por la fortuna del viaje. En cada bulto de la carga se ha escrito una inscripción: Dios lo lleva a salvo. Y así, el majestuoso galeón, el rey del Pacífico, henchida sus velas por el viento, abre el paso entre las islas del archipiélago hasta salir a mar abierto y poner proa al noroeste. Al noroeste, en efecto, se tomaba la corriente de Kuroshio en el mar del Japón, y cuando los japoneses entren en guerra, se pongan hostiles, los españoles encontrarán rutas alternativas para salir al océano y poner proa a las costas americanas. Vamos a ver cómo eran aquellos barcos, porque constituían enormes fortalezas flotantes. Sí. Eran, en efecto, grandes, pesados. Algunos habían sido construidos en los astilleros filipinos de Bagatao, otros en el arsenal mexicano de Autlán, y constituían almacenes ambulantes gigantescos de entre 500 y 1.500 toneladas. A veces incluso navegaron 2 barcos en el mismo viaje. Lo que llegaban a bordo, se lo pueden imaginar ustedes, era un auténtico tesoro. Era un auténtico tesoro hasta el punto de que, bueno, consta, por ejemplo, que el valor de las mercancías llegó a superar los 2,5 millones de pesos en un solo viaje. ¿Qué quiere decir eso? Pues fíjate, el conjunto total de importaciones de oro y plata de España en un año tipo del siglo XVII era de entre 20 y 30 millones de pesos. Es decir, que un 10% de todas las importaciones de oro y plata era lo que valía un solo viaje del galeón de Manila. Era algo impresionante. Y claro, como valía tanto y su misión era absolutamente vital, no se escatimaban medios para su defensa. Es decir, iba al frente del barco un general, a veces el propio gobernador, había una dotación de soldados, también viajaban pasajeros civiles. Se calcula que a bordo había unas 250 personas, 250, y ojo porque el viaje no era ninguna broma, entre 4 y 5 meses de viaje, a veces más, saliendo en julio, porque es cuando los vientos eran propicios, y llegando en otoño. Una aventura impresionante. La nao de la China tenía siempre el mismo destino, Acapulco, el principal puerto en el Pacífico de la Nueva España, hoy México. Allí se desembarcaba la carga y el galeón volvía a las Filipinas.
El viaje de vuelta se beneficiaba de los vientos y las corrientes marinas. 50 o 60 días bastaban para cubrir 2.200 leguas desde Acapulco hasta Cavite y Manila. Y no volvía de vacío, sino que transportaba en su panza el material más preciado en Asia, la plata, que allí era más valiosa que el oro. Gracias a la plata mexicana, los españoles podían adquirir las mercancías de Asia a un precio muy ventajoso, tanto que el margen de beneficio final era de cerca del 300%. Un negocio extraordinario. Un negocio impresionante. Y bueno, ¿y qué pasaba con las mercancías de la nao de China una vez que habían llegado a Acapulco? Bueno, pues parte se vendían aquí, en Acapulco, y otra parte, la mayor, cruzaba México por tierra a lomos de mula, todo, hasta llegar a un puerto atlántico, el de Veracruz. Allí, todas las riquezas del galeón de Manila se unían a los metales y piedras preciosas que vinieran del resto de América y embarcaban con destino a la península, a Sevilla o a Cádiz, que eran los grandes centros del comercio de Indias. Por favor, qué divertido, ¿te imaginas la llegada de los barcos a Cádiz y a Sevilla? La llegada del galeón era una auténtica fiesta, tanto en Acapulco como en Sevilla. En Acapulco, concretamente, en torno a la nao, creció una feria de artículos exóticos, claro, que del año 579 tiene su primer reglamento y que duraba todo un mes la feria. ¿Te puedes imaginar la emoción que se adueñaba de la gente de Nueva España cuando llegaban estas mercancías? Mira, mira, ha llegado el galeón de Manila. ¿Ves esas ricas sederías de China? Esas colchas tan bonitas. Oh. Esos chales tan hermosos, esos mantones. Sí, qué preciosos. Qué marfiles. Fíjate, y también traen abanicos. Qué porcelanas tan finísimas. Y han traído también tesoros de nácar. Hay maderas lacadas de Japón y algunas especies de Indonesia. La pimienta, el clavo. Hay también nuez moscada. Y la canela de Ceilán. ¿Sí? Y el benjuí de Siam. Fíjate, vienen ánforas de Martabán traídas de Birmania. No me digas. Y algodones de la India. Y qué ricas alfombras persas, qué hermosas telas de terciopelo. Qué preciosas. Qué rasos, qué tafetanes. Y oro en filigrana, y hay hasta maderas labradas y espadas japonesas y ámbar. Ha llegado el galeón de Manila. Ha llegado el galeón de Manila. Pues como una semana mágica de las que cuenta Belén Ródenas de vez en cuando, claro, pero una vez al año. Era la semana mágica de entonces. Era el mes mágico de la nao de la China en Acapulco, claro. Bueno, pues la ruta Manila-Acapulco pronto contó con envidias y con gente que quería disfrutar de lo mismo. Por ejemplo, en Lima, la riquísima y exquisita sociedad peruana también quería participar en aquel festival de artículos de lujo mexicano y trató de organizar su propio sistema de naves hacia Filipinas, pero no lo consiguió. Hacia Filipinas no, pero hacia México sí. Y bueno, el intercambio comercial entre los españoles de Perú y los de México, los dos virreinatos, se hizo intensísimo. Son 3 millones de pesos anuales a finales del 16 y solo 20 años después ya son 5 millones anuales de pesos. Es una cosa impresionante. Claro, el problema era que este tráfico intensísimo podía dejar la carga del galeón literalmente vacía antes de que llegara a Veracruz, cosa que no convenía porque el tráfico se había organizado en Sevilla, ¿no? Los comerciantes sevillanos lograron que la corona pusiera un tope al comercio, al tráfico entre los virreinatos americanos y el tope más o menos se respetó. Pero claro, las rutas que ya habían abierto precisamente en torno al galeón de Manila entre Perú y México empezaron a asistir a un nuevo tráfico comercial. Pues cacao, brea, mulas, vainilla, zarzaparrilla, añil, salían permanentemente y venían barcos cargados de todo eso desde el norte de Chile hasta Honduras, al calor del tráfico abierto por las naos de la China. Claro que con tanta riqueza advinieron también las desgracias, y es que despertaron la codicia de los piratas. Efectivamente. Claro, pasa una cosa, las aguas del Pacífico para la navegación eran bastante peligrosas, tanto por los temporales como por las calmas, es decir, era difícil navegarlas. Así que desde el punto de vista de los piratas, pocos se atrevían a cruzarlas, ¿no? Sin embargo, las áreas más cercanas al archipiélago filipino estaban llenas de piratas, o sea, chinos, japoneses, malayos, y enseguida llegaron también piratas holandeses e ingleses. Al galeón le hicieron relativamente poco daño. Tú fíjate que en 250 y pico años solo 4 barcos son apresados por los piratas. El resto de los galeones
cubren perfectamente su viaje. Pero fue muchísimo más peligrosa la ambición de los holandeses de arrancar a España y a Portugal sus bases comerciales en los puertos del Pacífico. Los holandeses mandaron auténticas flotas para tratar de echar a los ibéricos a viva fuerza. Es lo que intentaron en un punto neurálgico de todo aquel tráfico comercial, Macao, en 1622, cuando España y Portugal estaban bajo la misma corona y por lo tanto compartían dominio en aquellos lugares. Exactamente, y allí, asomando a Macao, llega un día una flota holandesa de 3 barcos con 1.300 hombres, y en Macao había una guarnición portuguesa de unos 300 soldados y 2 compañías españolas que lo estaban reforzando. Bueno, pues pese a la superioridad enorme de los holandeses tuvieron que retirarse. Un cronista nos lo explicó, es una historia fantástica. Se aprestó el invasor holandés al desembarco, pero aquellos portugueses y unos cuantos españoles que estuvieron junto a ellos obraron maravillas aquel día. La artillería, servida por los padres jesuitas, frenó en seco el avance holandés. Y acto seguido los defensores, aun siendo muy inferiores en número, salieron de sus defensas. Invocando a la Virgen María y a Santiago Apóstol, rompieron el asedio y se abalanzaron contra los atacantes, obligando a huir a los herejes, que corrieron a refugiarse en sus barcos. Así se salvó Macao aquel 24 de junio de 1622. Y no puede uno sino admirar el decidido espíritu de tan pocos contra tantos. España mantuvo su bandera en Filipinas hasta una fecha que les hará recordar muchas cosas, una fecha que fue la del desastre, el año también de la pérdida de Cuba, al año 1898. El galeón ya había dejado de circular bastante antes, porque hacia 1820 México se había hecho independiente y cerró el flujo comercial. Pero para entonces ya había otros muchos barcos, otras muchas nacionalidades surcando el Pacífico con nuevas técnicas de navegación que lo hacían muchísimo más seguro. Lo que hay que recordar es que aquel océano lo abrieron los españoles con sus galeones de vela, trazando la primera ruta comercial de Asia con América. Así que ahora, cuando miremos el mapa del Océano Pacífico, cuando se lo enseñemos a nuestros hijos, recordémosles que fueron ojos españoles los primeros que lo vieron y manos españolas las primeras que lo navegaron. Que es para estar orgulloso, ¿eh? No me digas que como no. De tantas cosas, Como de tantas José cosas. Javier Esparza. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.